Capítulo 3. El aumento de la intolerancia. Calvin Cochran es el cuarto de 6 hijos criados en la pobreza extrema por una madre soltera en Shreveport, Luisiana. Asistía a la iglesia regularmente y desarrolló una fe en Dios fuerte y activa. Desde el momento en que fue testigo de cómo un grupo de bomberos extinguía un incendio en la casa de un vecino, el joven Calvin supo que quería ser bombero. Después de graduarse, llegó a ser uno de los primeros afroamericanos contratados por el Cuerpo de Bomberos de Shreveport. Ascendió en las filas para llegar a ser el primer jefe de bomberos afroamericano mientras aún no sobrepasaba los 30 y tantos años. 8 años después, Cochran fue invitado a dirigir a los 750 miembros del Cuerpo de Bomberos de Atlanta. Dejó Atlanta en 2009, cuando el presidente lo nombró jefe de la Administración de Incendios de Estados Unidos. Pero el nuevo alcalde de Atlanta persuadió a Cochran para que regresara y reconstruyera el deteriorado Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Él hizo precisamente eso, convirtiendo al Cuerpo de Bomberos de Atlanta en uno de solamente 60 cuerpos de Estados Unidos que recibieron una clasificación de clase 1. Aunque Cochran era un cristiano comprometido, observaba cuidadosamente las reglas del entorno laboral a la hora de hablar de su fe, conversando sobre su religión solamente con quienes se acercaban a él primero. Dirigía estudios bíblicos en su iglesia y formó un grupo de estudio específicamente para hombres que buscaban la verdadera hombría, lo cual lo condujo a escribir un libro sobre el tema que publicó privadamente. Entregó el libro solamente a personas con las que había trabajado y compartido su fe, y como cortesía, al alcalde de Atlanta y a un puñado de líderes civiles. Casi un año después de la publicación del libro, el concejal Alex Wan leyó las pocas páginas que bosquejaban el enfoque bíblico de la sexualidad. Que el sexo fuera del matrimonio, entre hombre y mujer, es contrario a la voluntad de Dios. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Se produjeron reuniones entre los altos oficiales de Atlanta y, como reportaba el National Review, el 6 de enero de 2015, la ciudad de Atlanta despidió a Cochran sin prepararle el proceso adecuado prescrito por los códigos de la ciudad, y afirma él, sin darle una oportunidad de responder ni a su suspensión ni a su expulsión. En ningún momento, ninguno de los empleados del Cuerpo de Bomberos se quejó de maltrato o discriminación. Sin embargo, el concejal Wan dejó claro el motivo del despido de Cochran. Cuando uno es empleado de la ciudad y sus ideas, creencias y opiniones son diferentes de las de la ciudad, hay que dejarlas en la puerta. Este incidente es meramente uno de los muchos en los que gobiernos, negocios y organizaciones han reprimido recientemente las creencias cristianas o han penalizado a personas por expresar su fe. En 2014, el gobernador de Arizona, Jan Brewer, vetó una ley pensada para permitir a negocios que aseveraban sus creencias religiosas el derecho a negar el servicio a clientes gays y lesbianas. El doctor Eric Walsh, director médico de distrito en Georgia, fue despedido cuando el Estado se enteró de que él había predicado sermones en su iglesia expresando posiciones cristianas ortodoxas sobre la sexualidad y la creación. El Servicio para Buscar Pareja eHarmony, fundado originalmente sobre principios cristianos, fue obligado por una demanda en 2008 a crear una nueva página web para usuarios gays y lesbianas. Jesús reprendió a los fariseos por su incapacidad de discernir las señales de los tiempos. Mateo capítulo 16, versículo 3. Las señales de nuestros tiempos deberían estar claras para nosotros. Los incidentes relatados anteriormente son tan solo una muestra de cientos de otros parecidos que revelan el arco del futuro. La cultura estadounidense se está volviendo cada vez más hostil hacia el cristianismo,
que ha perdido su lugar como la pauta ética principal de la nación. Leyes y presiones sociales han comenzado a invadir gravemente la libertad cristiana. Estamos en las primeras etapas de represión del discurso y las acciones cristianas, y puede que sigan medidas incluso más fuertes. Estados Unidos se fundó originalmente sobre principios cristianos. La Declaración de Independencia reconoce explícitamente que Dios, no el gobierno, es la fuente de los derechos y la libertad de los seres humanos. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Cursivas añadidas. Esta premisa fundamental comenzó a erosionarse a mitad del siglo XX con la afluencia generada por el boom económico posterior a la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de la cultura de protesta de la década de 1960. Actualmente, el concepto de libertad se ha degenerado hasta convertirse en licencia tipificada por la eliminación de prácticamente todos los límites morales. El cristianismo está siendo empujado hacia los márgenes porque su adherencia a la moralidad bíblica no encaja en la filosofía de la libertad sin restricción que ahora domina el paisaje cultural de Estados Unidos. Como observó el presidente del Instituto Bíblico Moody, el Dr. Paul Nyquist, durante casi 250 años, los cristianos en Estados Unidos pudieron vivir en relativa libertad de la persecución. Escapamos porque nuestra sociedad aceptó y promovió históricamente los valores bíblicos. Nuestros padres fundadores redactaron una constitución estimando la libertad religiosa y estableciendo que los desechos provienen de Dios y no del gobierno. Pero estamos siendo testigos de un cambio épico en nuestra cultura, un cambio del clima espiritual que amenaza con remodelar la vida tal como la conocemos. La hostilidad y la intolerancia están sustituyendo a la tolerancia. El rechazo e incluso el odio están haciendo a un lado a la aceptación. No es ningún secreto que el cristianismo está en declive en Estados Unidos. El Centro de Investigación Pew reporta que en 2014 aproximadamente el 70% de los estadounidenses se identificaban como cristianos. Pero esta cifra es engañosa. Según un estudio de los sociólogos C. Kirk Hathaway y Penny Long Marler, publicado en el Journal for Scientific Study of Religion, revista para el estudio científico de la religión, menos del 20% de los estadounidenses asisten regularmente a la iglesia semanalmente. Esta estadística nos da una mejor indicación del compromiso cristiano actual. La tendencia descendente ha comenzado y está cobrando impulso. El gobierno, el sistema educativo, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación ya no comparten nuestros valores, lo cual significa que los cristianos fieles están siendo aislados de las fuerzas dominantes en la sociedad. El cristianismo es ahora una subcultura religiosa, cada vez más demonizada, ridiculizada y marginada. Prepárense, insta el Dr. Nyquist. Una era emocionante y a la vez aterradora está comenzando para los creyentes estadounidenses. A medida que los cambios culturales barran nuestro país, pronto seremos desafiados a poner en práctica lo que dice la Biblia acerca de confrontar y responder a la persecución. La sustancia de la persecución cristiana. Puede que se pregunte si persecución es una palabra demasiado fuerte para describir lo que les está sucediendo a los cristianos actualmente en Estados Unidos. El Dr. Nyquist responde: debido a nuestra inexperiencia relativa, los estadounidenses tendemos a tener una perspectiva limitada de la persecución. Por lo general, pensamos en ella en términos físicos, encarcelamiento, martirio, y como tal, puede que cuestionemos si nuestra experiencia se califica verdaderamente como persecución, pero esta definición es demasiado estrecha.
El término bíblico sugiere una perspectiva más amplia, incluyendo agresión, opresión y violencia que afectan al cuerpo, la mente y las emociones. El teólogo Jeffrey Bromley está de acuerdo. La persecución es el sufrimiento o opresión mental, moral o física, la cual autoridades, individuos o grupos infligen sobre otros, especialmente por opiniones o creencias, con la perspectiva de que se sujeten mediante retracción, silencio o como último recurso, la ejecución. Christianity Today nos recuerda que la mayoría de la persecución no es violencia, en cambio, es apretujar a los cristianos en 5 esferas de la vida: privada, familiar, comunitaria, nacional y eclesial. Como puede ver, el término persecución cubre cualquier tipo de supresión u opresión de la creencia o práctica religiosa. Sin embargo, no deberíamos suponer que todo lo malo que nos suceda es una forma de persecución. La persecución es solamente problemas que ocurren por causa de la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 10. Los que llegan porque la persona se identifica con Jesucristo. A veces nuestro propio estrés, pecado o malas decisiones producen dificultades en nuestra vida. Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Los problemas que llegan como resultado de nuestro propio mal hacer no pueden catalogarse de persecución. Ser perseguidos por causa de la justicia significa que nos odian o sufrimos oposición o sufrimiento únicamente por seguir a Cristo y vivir para Dios. Eso es persecución, y eso define la sustancia de este capítulo. Las etapas de la persecución cristiana. Para mostrar el ámbito del problema de la persecución, veamos 5 etapas de supresión religiosa que se producen actualmente en nuestra nación. Etapa 1. Estereotipos. En la actualidad, a los cristianos con frecuencia se les estereotipa como ignorantes, sin educación, retrógrados, inhibidos, homófobos, odiosos e intolerantes. Incluso el presidente se sumó a esta perspectiva cuando, en 2008, dijo de los trabajadores que votan según sus valores: se vuelven amargados, se aferran a las armas, a la religión o a la antipatía hacia personas que no son como ellos, o a un sentimiento en contra de los inmigrantes o en contra del comercio como manera de dar explicación a sus frustraciones. Las películas y la televisión con frecuencia presentan al cristiano como el antagonista malvado, el intolerante que es más santo que nadie y que cabalga sobre un caballo más alto y juzga a otros con dureza. El personaje, por lo general, es enojado y despótico, o estúpido e ingenuo, o puede que sea un cristiano que hace concesiones, reprimido emocionalmente o apartado. Normalmente se le representa como un hipócrita que no practica lo que profesa creer, como el alcaide de la prisión en la película The Shawshank Redemption, Cadena Perpetua, que recita la Biblia pero abusa de los presos. Una película que sitúa a los cristianos en otro tipo de estereotipo es Inherit the Wind, la herencia del viento, el clásico que se emite con frecuencia, una distorsión insidiosa del juicio en 1925 de Scopes contra el Estado, que enfrentaba a la evolución contra la creación. Se le acredita a la película el haber hecho mucho para dar forma a la imagen pública de los cristianos como intolerantes, tosudamente ignorantes y contrarios a la ciencia. También inclinó el debate creación-evolución hasta el punto de que actualmente los secularistas no permiten ni siquiera hablar de la creación en la escuela pública o en los cursos universitarios de ciencias. De este modo, el pueblo en conjunto no entiende que, lejos de estar basada en la ignorancia, la doctrina de la creación está edificada sobre sólida evidencia científica y aplicaciones
muy racionales del método científico. Aunque es cierto que algunos cristianos protestantes representan mal la fe, estos estereotipos no reflejan la realidad del cristianismo auténtico, sino que surgen del creciente prejuicio cultural hacia la fe cristiana. Es nuestra obligación practicar nuestras convicciones de una manera que muestre que esas imágenes calumniosas son burdas distorsiones de la verdad. Etapa 2. Marginalización. Lo que quieren muchos secularistas es que el cristianismo sea desplazado del centro de la vida estadounidense. Si debe permitirse existir a la Iglesia, ellos quieren que esté limitada al ámbito de la intimidad personal y que se le niegue cualquier efecto sobre la vida pública. Por eso debe ser prohibida la oración en público, debe ser eliminada la influencia cristiana en la política pública y las festividades cristianas deben ser secularizadas. Los cristianos deben ser excluidos de posiciones de poder e influencia, lo cual incluye la política, el mundo académico, el entretenimiento y los medios de comunicación. Como escribió en un tuit la personalidad de la MSNBC, Chris Matthews, si es usted político y cree en Dios en primer lugar, eso está muy bien. Tan solo no se presente para un puesto en el gobierno, preséntese para un puesto en la iglesia. Cada vez más, la creencia y la práctica cristianas están siendo eliminadas de la vida pública. Por ejemplo, ahora se prohíbe a organizaciones cristianas entrar en muchos campus universitarios. Un tribunal mantuvo la prohibición sobre villancicos cristianos con contenido religioso impuestos por escuelas en Nueva Jersey y Filadelfia. Un tribunal de apelación de California sostuvo el veredicto contra 2 médicos que se negaron a inseminar de manera artificial a una mujer lesbiana. El abogado de la mujer dijo: cuando un médico está en su iglesia, puede hacer religión, pero no en la consulta médica. Etapa 3. Amenazas. La prohibición de la expresión religiosa en las arenas académica, institucional, colectiva o pública no es suficiente para muchos secularistas. Están decididos a hacer pagar el precio a los cristianos incluso cuando realizan acciones privadamente que están en conflicto con la agenda progresista. Por ejemplo, a una becaria de la Universidad Estatal Long Beach de California le rescindieron el contrato y fue amenazada con la expulsión del programa de posgrado por hablar de su fe con compañeros de trabajo, aunque ella lo hizo solamente en sus horas libres. Una alumna de secundaria en Maryland fue obligada a dejar de leer su Biblia, aunque la leía solamente durante su hora para el almuerzo. Sin embargo, no le prohibieron leer Harry Potter u otros libros. Un manager en una empresa nacional de seguros fue despedido únicamente por expresar su oposición hacia el matrimonio gay en un post que escribió en línea desde la computadora de su casa. En 2014, Brendan Eich, director general de Mozilla, fue obligado a dimitir cuando se descubrió que había donado $1,000 para apoyar la Proposición 8 de California, la cual definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Etapa 4. Intimidación. En 2005, unos padres en California pusieron una demanda para evitar pruebas psicológicas a alumnos de primero, tercero y quinto grados porque las pruebas contenían preguntas explícitamente sexuales. Perdieron. El dictamen del tribunal: los padres no tienen ningún derecho procesal o privado a anular las decisiones de escuelas públicas en cuanto a la información a la cual estarán expuestos sus hijos. En 2013, el Sindicato Americano por los Derechos Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, demandó a Mercy Health Partners, un hospital católico, porque no ofreció servicios de aborto a una clienta que estaba experimentando un embarazo difícil. El ACLU pretende utilizar el caso para obligar a todos los hospitales católicos a realizar abortos. Como observaron los editores de National Review,
El asunto no es si quienes desean que se les proporcionen ciertos servicios podrán obtenerlos, sino más bien que quienes están en contra deban ser obligados a participar. En octubre de 2014, varios pastores en Houston alentaron a los cristianos a firmar una petición llamando a un referéndum sobre una ordenanza sobre no discriminación recientemente aprobada que permitía a hombres y mujeres usar los baños indistintamente. El gobierno de la ciudad de Houston, bajo la alcaldesa Annise Parker, ordenó a 5 de los pastores que entregaran todos los sermones, mensajes de texto y correos electrónicos que hablaban de la homosexualidad o de asuntos de género. Negarse a cumplir con la orden significaría desacato a los tribunales y cárcel. La alcaldesa Parker más adelante rescindió las citaciones tras la estela de una reacción negativa a nivel nacional. Mientras escribo esta página, hay un proyecto de ley delante del Senado Estatal de California que evitaría que las universidades cristianas requieran a sus alumnos una profesión de fe, la inclusión de cursos de la Biblia en el currículo académico o la asistencia a reuniones en la capilla. Evitaría que esas universidades integren la fe en el programa de estudios de su enseñanza u ofrezcan dirección espiritual o cuidado pastoral. ¿Por qué esas restricciones? Para evitar que esas universidades nieguen a estudiantes LGBT la libre expresión de sus preferencias de género o su orientación sexual. Como escribió el conservador Consejo de Política de California, eso significa que una escuela bautista puede ser demandada por negarse a permitir que un alumno varón que se identifica como mujer viva en una residencia estudiantil para mujeres, o utilice los baños y las duchas de mujeres. Etapa 5. Litigio. Un creciente número de cristianos y organizaciones cristianas están siendo llevados ante los tribunales por negarse a hacer concesiones en sus convicciones cristianas. En primera línea de la batalla están pequeños negocios que proporcionan servicios para bodas, como pastelerías, floristerías, imprentas, proveedores de catering y fotógrafos. Varios de estos casos han llegado a las noticias nacionales, incluido uno con un fotógrafo cristiano en Nuevo México que se negó a fotografiar una ceremonia de compromiso entre lesbianas. La pareja demandó, el fotógrafo perdió y le impusieron una multa de más de $6,000. El más atroz de estos incidentes hasta la fecha es la multa de $135,000 impuesta a la panadería en Oregon, cuyos dueños eran una pareja cristiana que declinó hacer una tarta de boda para una pareja lesbiana. En muchos de estos casos, los cristianos han pagado un alto precio por sus convicciones. Algunos perdieron los ahorros de toda su vida, otros fueron obligados a salir del negocio o ir a la bancarrota, y varios incluso recibieron amenazas de muerte por parte de activistas. Algunas de estas inquietantes historias tienen finales que inspiran. El ACLU presentó cargos por desacato contra el director de la escuela de secundaria Pace de Florida, Frank Lay, y el director deportivo Robert Freeman, por bendecir una comida servida a unos 20 miembros adultos de un club de apoyo en una iglesia local. Los cargos conllevaban penas de 6 meses de cárcel y multas de $5,000 para cada uno de los hombres. Cuando se acercaban las ceremonias de graduación de la escuela Pace, al ACLU le preocupaba que la controversia pudiera conducir a otras violaciones de su agenda. Demandaron que los oficiales de la escuela evitaran que los alumnos dijeran cualquier cosa religiosa o hicieran oraciones en el evento. Para evitar más problemas, los administradores lo acataron. Pero los 400 veteranos que se graduaban tomaron el asunto en sus propias manos y organizaron de antemano levantarse en masa durante la ceremonia y recitar el Padre Nuestro. Muchos de ellos pintaron cruces en sus birretes de graduación para hacer una declaración de fe y mostrar apoyo a sus asediados director y entrenador. Padres,
familiares y amigos en la audiencia se unieron a la recitación y aplaudieron con fuerza al final. A menos que se produzca un giro importante, podemos esperar que aumenten las demandas y los juicios en los tribunales contra cristianos que practican su fe. Según un escritor, la persecución bien podría acelerarse para incluir apoderarse de propiedades y dinero de la Iglesia al estilo Enrique VIII, debido a la negativa de los líderes cristianos a inclinarse ante las doctrinas del Estado. Incluso es bastante posible condenas de cárcel para los cristianos. Creo que a Estados Unidos le queda un largo camino hasta el tipo de persecución que implica tortura y muerte, como lo soportaron los cristianos en el Nuevo Testamento y ahora soportan en otros países. Pero uno nunca sabe lo que pueda estar acechando detrás de la esquina. En mis días de juventud, ni en mis más terribles pesadillas, soñé con que el cristianismo pudiera estar bajo ataque como lo está ahora en Estados Unidos. La historia de la persecución cristiana. El cristianismo ha sufrido una severa oposición desde su nacimiento mismo, comenzando con Cristo. Fue vilipendiado, maquinaron contra él, fue arrestado, condenado en un juicio amañado, flagelado y crucificado. Él advirtió que seguirlo significaría una persecución parecida. Consideremos estas frases escogidas que él dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículos 16, 17 y 18, 21 y 22. En su libro Christ Plays in 10,000 Places, Cristo actúa en 10,000 lugares, Eugene Peterson escribió: unos 1800 años de historia hebrea coronados por una exposición plena en Jesucristo nos dicen que la revelación que Dios hace de sí mismo es rechazada con mucha más frecuencia de lo que es aceptada. Muchas más personas la descartan en vez de aceptarla, y ha sido o bien atacada o ignorada por todas las importantes culturas o civilizaciones en las cuales ha dado su testimonio. La magnífica Egipto, la feroz Asiria, la hermosa Babilonia, la artística Grecia, la política Roma, la ilustrada Francia, la Alemania nazi, la Italia renacentista, la rusa marxista, la China maoísta y Estados Unidos que busca la felicidad. ¿Por qué se encuentra el regalo de la salvación con una oposición tan persistente? En pocas palabras, se debe a que junto con la salvación viene la sumisión a Dios. Pero desde la caída de la humanidad en el Edén, las personas se han resistido a la sumisión a ningún poder que esté fuera del yo. Demandan libertad para definir ellos mismos el bien y el mal, y para vivir la vida según sus propios términos. Rechazan sugerencias de que cualquier decisión que tomen debería hacer caer crítica o censura. Su credo es el del poeta William Ernest Henley: yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. La conducta cristiana enoja a los no cristianos porque les hace sentirse juzgados. Resucita la arraigada verdad de la responsabilidad moral que Dios plantó firmemente en cada corazón humano, una verdad que ellos están decididos a matar y enterrar. Pero como escribió el apóstol Pablo, la existencia de Dios y los principios de la ley natural son demasiado obvios para ser suprimidos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Cuando el cristianismo en la práctica despierta la conciencia latente de los no cristianos, su respuesta raras veces es aceptar el mensaje, sino más bien matar al mensajero. Silenciarnos les permite ahogar el conocimiento latente de verdad resucitado por nuestra conducta. Y por eso la persecución ha sido un contrapunto persistente hacia el cristianismo a lo largo de toda su historia. Persecución de los cristianos en la Biblia. La persecución en el Nuevo Testamento comienza poco después del nacimiento de Cristo en Belén y no termina hasta los capítulos finales de Apocalipsis. A continuación tenemos algunos de los ejemplos más notables. Herodes, el rey de Judea, temeroso de los reportes de que un rey profetizado había nacido en Belén, intentó proteger su dinastía matando a todos los niños varones nacidos allí dentro del marco de tiempo profético. Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 16. Juan el Bautista, el primer mensajero público de Cristo, fue decapitado por el hijo de Herodes, Herodes Antipas. Marcos capítulo 6, versículos 25 a 29. Varias veces el pueblo judío y sus líderes, enojados por el mensaje de Jesús y sus reprensiones, intentaron atraparlo y matarlo incluso antes de su exitoso complot para crucificarlo. Lucas capítulo 4, versículos 28 a 30, capítulo 13, versículo 31, Juan capítulo 5, versículo 16, 18, capítulo 7, versículo 1, 19, 25 y 44, capítulo 8, versículo 37 y 40, capítulo 11, versículo 53. Pedro y otros apóstoles fueron arrestados, golpeados y encarcelados varias veces por predicar a Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 1 a 3, capítulo 5, versículos 17 y 18, 22 a 40, capítulo 12, versículos 1 a 4. Esteban fue apedreado hasta morir por judíos enojados por predicar a Cristo. Capítulo 7, versículos 54 a 60. Los primeros conversos cristianos que vivían en Jerusalén fueron dispersados a otras tierras, huyendo de la persecución por parte de los líderes judíos. Capítulo 8, versículo 1. Los 12 apóstoles sufrieron muertes violentas a manos de sus perseguidores, a excepción de Juan, quien fue exiliado a la isla penitencial de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo sufrió casi todo tipo de persecución que se pudiera infligir. Con frecuencia fue encarcelado, apedreado casi hasta morir, golpeado 5 veces con 39 latigazos, 3 veces golpeado con varas, expulsado de la ciudad y con frecuencia pasó hambre, frío y se encontró sin vestimenta adecuada. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 22 a 29. Lo asombroso acerca de los primeros cristianos es cómo reaccionaron a toda la persecución que se abalanzó sobre ellos. Cuando los judíos comenzaron a perseguirlos poco después de Pentecostés, muchos se vieron forzados a desarraigar sus vidas, dejar sus hogares e incluso enfrentarse a un posible encarcelamiento o la muerte. ¿Les hizo eso amargados, infelices o pesarosos? ¿Los desalentó o hizo que reconsideraran su decisión de seguir a Cristo? Claro que no. En lugar de quejarse de su destino, Lucas nos dice que formaron una comunidad de apoyo mutuo y prosperaron. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas
las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos capítulo 4, versículos 32 a 35. Cuando Pedro y Juan hablaron de cómo habían sido arrestados, encarcelados, y que se les advirtió bajo amenaza que no volvieran a predicar sobre Jesús, esos discípulos respondieron con una exuberante oración de entusiasmo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. La persecución solamente aumentó su dedicación y les hizo más valientes a la hora de proclamar la verdad. Es un ejemplo inspirador para nosotros en el presente. Persecución de los cristianos en la historia. El imperio más conocido por perseguir a los cristianos es la antigua Roma. En el primer siglo, romanos bajo el gobierno de Nerón quemaron a cristianos en hogueras y los entregaron por comida a los leones como entretenimiento en la arena. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados bajo Nerón. Más adelante en el siglo, el emperador romano Domiciano se declaró a sí mismo Señor y Dios y ejecutó a cristianos que se negaron a adorarle. El apóstol Juan fue exiliado bajo el reinado de Domiciano. Los romanos siguieron persiguiendo a cristianos con diversos grados de intensidad hasta que el emperador Constantino declaró legal el cristianismo en el año 313 después de Cristo. Otros imperios, naciones y religiones también han levantado la espada contra los cristianos. En las varias inquisiciones entre 1540 y 1685, la Iglesia Católica martirizó a más de 1.700.000 cristianos en toda Europa acusados de herejía. También persiguieron a los de Wycliffe, quienes intentaban distribuir las primeras Biblias en inglés. En Francia, la masacre del día de San Bartolomé se calcula que mató a unos 3.000 protestantes franceses en París. El Japón del siglo XVII ilegalizó el cristianismo, expulsó a misioneros y ejecutó a conversos. La China del siglo XVIII ilegalizó el cristianismo y persiguió severamente a los cristianos. La Revolución Francesa de 1789 ilegalizó el cristianismo, exiliaron a los clérigos o los mataban. Se profanaron iglesias y toda semblanza de cristianismo fue eliminada. El Imperio Otomano tiene un largo historial de perseguir a cristianos. Solamente en 1915 los turcos islámicos masacraron a 2.7 millones de cristianos. Los cálculos de muertes de cristianos durante la historia del imperio, 1894-1915, llegan hasta los 50 millones. Tras la Revolución Rusa de 1917, iglesias, enseñanza cristiana, formación y liturgia fueron ilegalizados. El Estado confiscó todas las propiedades a la Iglesia. Millones de disidentes fueron ejecutados. Muchos que han sufrido por su fe han aceptado la persecución con gozo. Una de tales historias proviene del reinado de la reina María de Inglaterra, conocida como María la Sangrienta, por su implacable persecución de protestantes. Nicholas Ridley había sido capellán del rey Enrique VIII, el fundador de la Iglesia Protestante de Inglaterra. Cuando María ascendió al trono, estaba decidida a forzar a los súbditos ingleses a regresar al catolicismo. Ridley se negó a acatar la orden y fue condenado a ser quemado en la hoguera en 1555. Cuando lo estaban atando a la hoguera, Ridley oró: «Oh Padre Celestial, te doy las gracias más sinceras por haberme llamado a ser profesante de ti, incluso hasta la muerte». Persecución de los cristianos en el mundo actual.
Muchos creen que la persecución mundial de los cristianos en la actualidad es peor que en cualquier otra época de la historia. Cada mes, 322 cristianos son asesinados por su fe. 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas y se cometen 772 formas de violencia contra cristianos individuales o grupos cristianos. Estas cifras suman más de 15.000 incidentes de grave persecución de cristianos por año. Los 10 países que más persiguen son Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán y Libia. Dada la historia y el estado actual de la persecución cristiana en todo el mundo, se vuelve menos sorprendente que estemos comenzando a sentir su aguijón en Estados Unidos. Tener una nación establecida sobre principios cristianos y alineada con ellos ha sido la excepción históricamente. Esa consonancia ahora se está desmoronando y estamos regresando a la norma histórica. Los efectos secundarios de la persecución cristiana. ¿Cómo deberían reaccionar los cristianos en Estados Unidos a la persecución? La primera respuesta podría ser naturalmente el enojo, pero el Nuevo Testamento nos da una respuesta más constructiva. Los primeros cristianos sufrieron persecución mucho más severa de la que nosotros afrontamos en la actualidad, y nunca vemos que respondieron con enojo. De hecho, ellos encontraron beneficios positivos en el sufrimiento. Pablo le dijo a la iglesia filipense: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Notemos el modo en que lo expresó: se les ha concedido. Él hizo que el sufrimiento pareciera un regalo. ¿Es el sufrimiento un regalo? ¿De verdad? El impulso natural es decir que nos gustaría devolverlo y conformarnos en cambio con una corbata o un pañuelo. Pero rechazar el sufrimiento es perdernos bendiciones enormes. Exploremos lo que eso significa. El sufrimiento fomenta el carácter. Un hombre acudió a su pastor y dijo: «Pastor, he llegado a entender que soy un hombre muy impaciente. Por favor, ore por mí para que Dios me dé paciencia». 2 semanas después, regresó y dijo: «Dios mío, pastor, ¿qué oración hizo? Me están sucediendo cosas terribles. Mi vida se está trastornando». «Bueno», respondió el pastor, «usted quería paciencia, y la Biblia dice: la tribulación produce paciencia. Así que oré por tribulación. Parece que Dios está respondiendo a mi oración». El sufrimiento ha de soportarse con paciencia, porque ayuda a moldear el carácter cristiano. Aunque la persecución es infligida por los enemigos de Dios, Él puede usarla como una forma de disciplina para moldearnos a mayor semejanza de Cristo. Como nos dijo Pablo, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Contrariamente a lo que oímos con frecuencia, el llamado a seguir a Cristo no es un llamado a una vida fácil llena de luces verdes y caminos llanos. Una vida así nunca soltaría el tenaz agarre de la obstinación que ha atrapado nuestros corazones desde la caída de Adán. Como lo expresó John Ortberg, Dios no obra para producir las circunstancias que yo quiero. Dios obra en las malas circunstancias para producir en mí el yo que Él quiere. C.S. Lewis explicó de la siguiente manera el propósito del sufrimiento. Dios, que nos ha creado, sabe lo que somos y que nuestra felicidad yace en Él. Sin embargo, nosotros no la buscaremos en Él mientras que Él nos deje cualquier otro recurso
donde pueda buscarse, aunque sea de modo plausible. Mientras lo que nosotros denominamos nuestra propia vida se mantenga agradable, no la rendiremos a Él. Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer Dios en nuestro propio interés, sino que nuestra propia vida sea menos agradable para nosotros y quitar las fuentes plausibles de la falsa felicidad? Cuando Pierre-Agustin Renoir, el gran impresionista francés, se vio afligido con artritis, sus manos se retorcieron y se deformaron. El sencillo acto de sostener un pincel se volvió atroz. Con el tiempo se vio en una silla de ruedas, pero ¿abandonó la pintura? Desde luego que no. Un día el amigo del artista de Renoir, Henri Matisse, lo visitó y observó al gran pintor mientras sostenía dolorosamente un pincel, utilizándolo tan solo con las yemas de los dedos. Cada movimiento era una agonía, pero sin embargo, él seguía trabajando tenazmente en su cuadro. «¿Cómo puedes pintar a expensas de una tortura así?», exclamó Matisse. «El dolor pasa, pero la belleza permanece», respondió Renoir. Así sucede con la belleza del alma que soporta la agonía del sufrimiento. Uno de nuestros himnos, «Qué firme cimiento», lo expresa de este modo: «La llama no puede dañarte jamás. Si en medio del fuego te ordeno pasar, el oro de tu alma más puro será, pues sólo la escoria se habrá de quemar». El sufrimiento provoca valentía. La valentía es una marca de cristianismo auténtico porque refleja el carácter de Cristo en las circunstancias adversas. Es la virtud crucial que los cristianos deben mostrar cuando se enfrentan a demandas culturales que están en conflicto con la enseñanza bíblica. Los apóstoles Pedro y Juan se enfrentaron a tal demanda cuando los líderes judíos los llevaron a los tribunales por predicar a Cristo y demandaron que dejaran de hacerlo inmediatamente. Pedro y Juan respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Los líderes judíos liberaron a los apóstoles, pensando que su severa advertencia los acobardaría. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Regresaron y siguieron predicando. Ninguna cantidad de arrestos, tiempo en la cárcel o edictos de los tribunales podía intimidar a esos apóstoles valientes. Tras la dramática conversión del apóstol Pablo, toda su vida se convirtió en un gran ejemplo de este tipo de valentía. Como escribió a los Filipenses: «Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Una mujer joven y su hija pequeña iban caminando por el bosque cuando un ruido repentino entre los arbustos hizo que la pequeña se agarrara a la falda de su madre y gritara: «Mami, tengo miedo». «A veces todos tenemos miedo», respondió la madre. «Es entonces cuando necesitamos valentía». «¿Qué es la valentía?», preguntó la hija. En ese momento llegaron a una parte del terreno que estaba oscurecida y quemada por un reciente incendio forestal. No podía verse nada con vida, a excepción de una sola flor roja y delicada que se veía entre las cenizas. La madre señaló a la flor y dijo: «Mira esa pequeña flor, que vive y crece donde nada a su alrededor tiene vida, mostrando su color donde todo lo que le rodea es gris, sin temor a brotar sola donde no puede verse ninguna otra belleza. Eso, cariño, es valentía». El sufrimiento demuestra piedad. A.W. Tozer escribió: «Estar en paz con Dios con frecuencia ha significado tener problemas con los hombres». En palabras de Pablo:
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. En realidad es una cuestión de simple lógica. ¿Por qué molestarían los enemigos del cristianismo a cualquiera que no esté demostrando la naturaleza de Cristo? Como observamos anteriormente, Dios con frecuencia utiliza la persecución como un medio de disciplina, una manera severa pero necesaria de producir piedad al desarraigar de nosotros todo lo que no es eterno. El escritor de Hebreos dijo: porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Si Dios no nos amara, ¿por qué se molestaría en disciplinar? Visto desde este ángulo, la persecución nos da una causa para la gratitud y la alabanza, ya que forma el carácter de Dios en nosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El doctor Martin Lloyd Jones escribió: si está sufriendo como cristiano, y porque es usted cristiano, esa es una de las pruebas más seguras que puede tener jamás del hecho de que es usted un hijo de Dios. El sufrimiento produce gozo. Cuando entendemos el propósito, las bendiciones y los resultados positivos de sufrir persecución, puede convertirse en una fuente de verdadero gozo, como lo fue para Pablo y Silas cuando se encontraron con oposición en la ciudad de Filipos. En Hechos capítulo 16, versículos 22 a 24, fueron acosados, arrestados, golpeados severamente y encarcelados con grilletes en los pies. Entonces leemos: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 25. Estos dos discípulos, golpeados y encarcelados sin juicio alguno, estaban tan gozosos que no pudieron evitar comenzar a cantar. Esto nos dice que el gozo no previene de la ausencia de sufrimiento, o ni siquiera a pesar del sufrimiento. Con frecuencia viene debido al sufrimiento. La fuente de gozo es nuestra relación con Dios, y esa relación es afirmada cuando sufrimos persecución con valentía. Esta afirmación de la aprobación de Dios es la fuente de nuestro gozo, y nunca puede llegar hasta nosotros tan poderosamente como cuando somos perseguidos. Pedro y Juan mostraron este tipo de gozo después de que los líderes judíos hicieran que los golpearan por predicar de Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. El sufrimiento da recompensas. Las Escrituras abundan con promesas de grandes recompensas para quienes soportan el sufrimiento. Con frecuencia permitimos que estas recompensas futuras sean ensombrecidas por las gratificaciones inmediatas que se encuentran en el estatus, el poder, el placer o la aceptación social. Moisés podría haber permitido fácilmente que lo inmediato nublara lo distante. Al ser criado como un príncipe con los lujos del palacio real de Egipto, él tenía acceso a todo: seguridad, riquezas, placeres, estatus y poder. Pero la Biblia nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11, versículos 24 a 26. Debido a que Moisés vio y entendió el elevado valor de la recompensa eterna, estuvo dispuesto no solo a dar la espalda al placer inmediato, la posición y el poder, sino también a sufrir aflicción para recibir la promesa del cielo. ¿Cuáles son algunas de las recompensas prometidas a quienes soportan la persecución?
serán vengados. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 a 11, capítulo 16, versículos 5 a 7, capítulo 18, versículo 20, capítulo 19, versículo 2. Serán recompensados con ropas blancas, significando santidad y pureza, capítulo 6, versículo 11. Se les dará una vida perfecta y abundante, libre de tristezas, capítulo 7, versículos 14 a 17. El cielo se regocijará por ellos porque no retrocedieron ante la muerte, capítulo 12, versículos 11 y 12. Encontrarán descanso eterno, capítulo 14, versículo 13. Reinarán 1000 años con Cristo, capítulo 20, versículos 4 a 6. Recibirán la corona de la vida eterna, Santiago capítulo 1, versículo 12. Ya no tendrán más muerte que temer, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Estas son solo algunas de las incontables recompensas que esperan a quienes sufren persecución por causa de Cristo. El apóstol Pablo escribió: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 18. John Stott nos recuerda que el sufrimiento es un requisito previo de esta gloria. Los sufrimientos y la gloria van juntos indisolublemente. Así fue en la experiencia de Cristo, y así es también en la experiencia de su pueblo. Solamente después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, es cuando entraremos a la eterna gloria de Dios en Cristo, a la cual Él nos ha llamado. Por lo tanto, los sufrimientos y la gloria están casados, no pueden divorciarse, están soldados y no pueden ser separados. El Dr. Nyquist habló de la persecución de tal manera que casi hace que parezca emocionante. Ofrezco sus palabras como una conclusión inspiradora de esta sección. En la economía de Dios, persecución significa que somos bendecidos, no maldecidos. La persecución produce bendición porque nos permite conocer más a Cristo. La persecución produce bendición porque nos permite ser más semejantes a Cristo. Durante años hemos cantado God Bless America, y normalmente relacionamos la bendición divina con prosperidad y libertad. Sin duda eso es bendición porque todo don perfecto y toda libertad vienen de Dios, pero hay una parte importante de la bendición de Dios que hemos pasado por alto en Estados Unidos, la bendición que viene con la persecución. Quizá el cambio cultural en nuestro país y la llegada de la persecución para los creyentes sea la respuesta de Dios a nuestro ruego: Dios bendiga a América. Quizá los creyentes en Estados Unidos podrán experimentar bendición divina como nunca antes en nuestra historia. Creyentes en todo el mundo conocen y experimentan esta bendición. Quizá sea el momento de que nosotros participemos en la fiesta. La fortaleza para afrontar la persecución cristiana. Muchos cristianos aún no se han enfrentado a una grave oposición por aferrarse a sus creencias. Cuando no somos probados, nos preguntamos cuán fuertes seremos cuando esté en juego nuestra libertad, nuestro trabajo, nuestra chequera. Tengo un amigo que ha criado a 3 hijas. Cuando las niñas llegaron a la edad de tener citas, les dio consejos sobre resistir la tentación que creo que se aplica también a la persecución. Si esperan hasta el momento en que llegue la tentación para decidir cómo la manejarán, es demasiado tarde. Ya han perdido la batalla, porque no han preparado su voluntad para sobreponerse a sus sentimientos. Deben ser firmes al decidir de antemano que no cederán y deben dar pasos positivos para reforzar esa situación. Han de visualizarse a ustedes mismas en la situación, ensayar en su mente lo que harán y dirán, decidir con antelación, seguir su programa predeterminado incluso ante la presión. Y entonces, cuando llegue la tentación, habrán construido un muro sólido contra ella y la resistencia se convertirá meramente en cuestión de poner en práctica su convicción predeterminada. Pablo conocía la importancia de preparar a sus convertidos para el sufrimiento. Les dijo a los nuevos creyentes en Tesalónica: les enviamos a Timoteo,
con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 a 4. Tras su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Richard Wurmbrand conocía el sufrimiento. Era un ministro evangélico que pasó 14 años en las cárceles y la tortura comunistas en su tierra natal de Rumanía. Su experiencia le condujo a ayudar a otros a prepararse para el sufrimiento. Recuerdo mi última clase de confirmación antes de salir de Rumanía. Llevé a un grupo de 10 o 15 chicos y chicas un domingo en la mañana, no a una iglesia, sino al zoo. Delante de la jaula de los leones, les dije: sus antepasados en la fe fueron lanzados ante tales animales salvajes por su fe. Sepan que ustedes también tendrán que sufrir. No serán lanzados ante leones, pero tendrán que tratar con hombres que serán mucho peores que leones. Decidan aquí y ahora si desean prometer lealtad a Cristo. Dijeron sí con lágrimas en sus ojos. Tenemos que prepararnos ahora, antes de ser encarcelados. En la cárcel uno lo pierde todo. Le desnudan y le dan un traje de prisionero. Ya no hay muebles bonitos, hermosas alfombras o bellas cortinas. Ya no se tiene esposa ni tampoco hijos. Uno no tiene su biblioteca y nunca ve una flor. Nada de lo que hace que la vida sea agradable permanece. Nadie resiste si no ha renunciado de antemano a los placeres de la vida. Hay ciertas decisiones que podemos tomar y ciertos pasos que podemos dar con antelación para prepararnos para el momento en que llegue la persecución. Veamos 3 cosas que podemos hacer para prepararnos para ese momento. Determinar defender la verdad. En su famoso discurso de la ceremonia de graduación de Harvard, Alexander Solzhenitsyn dijo: un declive de valentía puede que sea la característica más notable que un observador desde fuera note en Occidente en nuestros días. Nosotros como cristianos debemos darle la vuelta a esa crítica. Es imperativo que el temor al rechazo, a la crítica o a la pérdida no nos acobarde y ocultemos nuestra luz. Vivir siendo dignos del Evangelio es defender la verdad de Dios sin doblegarnos, tal como Pablo instó a los corintios: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. 2 hombres que recientemente siguieron el consejo de Pablo son los hermanos gemelos David y Jason Benham. Los Benham son exitosos emprendedores en la industria de los bienes raíces que fueron contratados para realizar una serie en la HGTV titulada Flip It Forward. Después de grabar algunos episodios, los activistas descubrieron que los hermanos eran cristianos y que David había hecho controvertidos comentarios acerca del aborto y el matrimonio homosexual en el pasado. Aunque las creencias de los hermanos sobre esos temas no tenían nada que ver con el contenido de su programa, los activistas presionaron a la HGTV para que cancelaran el programa. Después, David Benham dijo: creo que Dios mira desde el cielo y ve a los hombres y las mujeres que se mantendrán en la brecha por causa de la tierra, y reconstruirán el muro y regresarán a los fundamentos del verdadero cristianismo bíblico. No crea que porque usted no está en una situación de alto perfil, como la de los hermanos Benham, su defensa de la verdad no importa. Puede marcar una gran diferencia, como sucedió cuando un hombre anónimo oró de rodillas en la nieve en el exterior de una clínica abortista de Maryland. Dentro estaba sentada una joven esperando a que le realizaran un aborto. Miró por la ventana y vio al hombre que oraba
y su sencilla piedad le causó convicción. Ella canceló su cita y tuvo a su hijo. Donde quiera que estemos y en lo que hagamos, somos llamados a ser el agente de Dios en ese momento y lugar en particular. Cualquiera que sea la situación, nuestra tarea es en realidad bastante sencilla. No pensemos en el costo, no pensemos en el resultado, solamente pensemos en lo que decidimos de antemano que haríamos cuando fuéramos probados. Dios puede usar nuestra valentía en las pequeñas cosas para lograr cosas más grandes. A veces la persecución que experimentamos puede que no sea otra cosa sino burla o denuncia. Aún así, puede hacer que sea muy doloroso mantenerse en contra de la opinión generalizada. Una de nuestras necesidades más profundas es la aceptación, y por eso por naturaleza buscamos la aprobación de nuestros iguales. Pero por difícil que pueda ser, la aceptación de los iguales es una de las cosas que puede que estemos llamados a sacrificar. Esto significa disposición a ser catalogado de mojigato por evitar películas, libros, discursos, programas de televisión y actividades que fomentan la inmoralidad, el sacrilegio o valores que no son piadosos. Significa disposición a ser catalogado de estúpido por creer en la creación, de homófobo por rechazar la homosexualidad, de antifeminista por rechazar el aborto y de intolerante por profesar la exclusividad de Cristo. Como Pablo lo expresó, debemos estar dispuestos a ser insensatos por amor de Cristo, o incluso a ser difamados como la escoria del mundo. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 10 y 13. John Piper escribió: seguir a Jesús significa que por doquiera que se requiera obediencia, aceptaremos la traición, el rechazo, los golpes, la burla, la crucifixión y la muerte. Jesús nos da la seguridad de que si le seguimos hasta el Gólgota, durante todos los Viernes Santos de esta vida, también resucitaremos con Él en el último día de la Pascua de la Resurrección. Necesitamos más ejemplos fuertes como los hermanos Benham, que no tienen temor de defender verdades impopulares y se niegan a quedarse en silencio cuando la verdad es pisoteada. O como David Green, de Hobby Lobby, quien se negó a retractarse cuando se vio confrontado con mandatos gubernamentales inmorales. Necesitamos más líderes como el gobernador Mike Pence y miembros de la legislatura de Indiana que se negaron a echarse atrás bajo una intensa presión después de aprobar una ley que limitaba estrictamente la base sobre la cual podían realizarse abortos. Es nuestra obligación ponernos de pie y defender la verdad bíblica cuando sea atacada, pero es también nuestra obligación confrontar con amor, teniendo cuidado de no justificar las etiquetas de odio e intolerancia que algunas personas nos ponen. Pablo nos dio nuestras normas de combate. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 12 y 13. Y Pedro añadió que cuando nos enfrentamos con persecución, debemos estar preparados para defender nuestra fe con razón y civismo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Obtener apoyo los unos de los otros. Incluso en los mejores tiempos, los cristianos deberían hacer que la iglesia sea su principal grupo de iguales y su círculo social. Cuando estamos bajo ataque, tener un grupo de apoyo de otras personas que comparten nuestras creencias y valores hace que sea mucho más fácil resistir la arremetida del progresismo. Por eso la asistencia regular a la iglesia es tan importante para tener un estilo de vida cristiano saludable. Con asistencia me refiero a algo más que solamente presentarse en la reunión de adoración el domingo en la mañana. Asista a clases, participe en grupos de servicio,
involúcrese en las campañas y participe en la comunión social. A fin de poder navegar en las agitadas aguas del presente, la Iglesia necesita que todos pongan manos a la obra. La Iglesia le necesita a usted, y usted necesita a la Iglesia. El escritor de Hebreos lo expresó del siguiente modo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. No podemos ser cristianos en solitario. Necesitamos la compañía de otros como nosotros, con quienes podamos compartir aliento, luchas y victorias. Es fácil sentirnos solos y desalentados, pero en compañía de otros creyentes obtenemos fuerza, disciplina, conocimiento, aliento, apoyo y amor los unos de los otros. Un valiente ejemplo puede alentarnos a cualquiera de nosotros a decir: si él o ella puede hacerlo, por la gracia de Dios, yo también puedo. Obtener su seguridad del Señor. La clave para permanecer firme ante la persecución es recordar a quién pertenecemos y hacia dónde vamos. Le pertenecemos a Cristo, y Él nos mantiene seguros en sus manos. Por lo tanto, no tenemos que tener temor al peligro en nuestra reputación, nuestro empleo, nuestras finanzas o incluso nuestra vida física. Como Él dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Toda la persecución que experimentamos se origina en Satanás, el usurpador que es temporalmente el Señor de la tierra. Por eso C.S. Lewis llamó a este mundo caído territorio ocupado por el enemigo. Los cristianos formamos un movimiento de resistencia que lucha para reclamar el territorio perdido bajo el liderazgo de nuestro comandante supremo, Jesucristo. Obtenemos valentía de saber a quién pertenecemos, a dónde vamos y la gloria que nos espera cuando lleguemos allí. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Ver también capítulo 4 versículo 1. Juan Crisóstomo, el predicador de la lengua de oro que fue hecho arzobispo de Constantinopla, chocó con la emperatriz bizantina Eudoxia por predicar contra el mal uso que el tribunal hacía de la riqueza, el descuido de los pobres y las indulgencias inmorales. Se presentaron sonoras acusaciones de herejía contra Crisóstomo, y fue llevado ante la emperatriz para ser juzgado. Cuando se negó a inclinarse, se cuenta la historia de que la emperatriz amenazó con desterrarlo. «Usted no puede desterrarme», respondió Crisóstomo, «porque este mundo es la casa de mi padre». «Pero le mataré», dijo Eudoxia. «No, no puede, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios». «Le arrebataré sus tesoros». «No puede, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está allí». «Pero le alejaré de sus amigos y no le quedará nadie», dijo Eudoxia. «No, no puede hacerlo, porque tengo un amigo en el cielo del cual no puede usted separarme. Le desafío, porque no hay nada que usted pueda hacer para dañarme». ¿Qué se puede hacer con un hombre como él? Eudoxia finalmente exilió a Crisóstomo. Fue obligado a marchar en condiciones hostiles que pronto le produjeron la muerte. Nosotros, al igual que Crisóstomo, debemos entender que nuestros perseguidores no pueden quitarnos nada que ya tengamos asegurado en Cristo, ya sea hogar, familia, amigos, tesoro o la vida misma. Esa es la clave para permanecer firme ante la persecución. Nuestra seguridad, nuestra paz y nuestro gozo se encuentra en última instancia solamente en Cristo. No es probable que los cristianos en Estados Unidos se enfrenten pronto al martirio, pero podemos obtener valentía de cristianos como Crisóstomo
mártires a lo largo de los siglos y cristianos que ahora están soportando severa persecución en otros países. Si ellos pueden mantenerse fuertes ante la tortura y la muerte, nosotros deberíamos estar dispuestos a mantenernos fuertes ante la represión cristiana que está aumentando actualmente en nuestra nación.